Buenos días, compañeros y maestra. A continuación les presentaremos un video en donde habla de la unidad 3, enlaces químicos, el cual fue realizado por Emanuel Regalado Zelaya, Alejandro Santiago Martínez, Carlos Sánchez Suárez, Jordi Ismael Río Sánchez y Suriel Orozco Figueroa. En este video hablaremos sobre varios subtemas que son conceptos de enlaces químicos, clasificación de enlaces químicos, aplicaciones y limitaciones de regla del octeto, enlace covalente, teorías para explicar el enlace covalente y sus alcances, teoría de enlaces de valencia, hibridación y geometría molecular, teoría de la órbita molecular, enlace iónico, formación y propiedades de los compuestos iónicos, redes cristalinas, estructuras y energía reticular. Bueno, a continuación los dejaré con el video. Espero que logren entender los conceptos y quede más o menos claros los temas. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Emanuel Regalado Zelaya, por el cual este video hablaremos sobre una exposición de un tema enlaces químicos, que está integrado por 5 compañeros que a continuación de este video dará sus subtemas explicando cada una de ellas. Ok, para abrir con esa exposición pues hablaré del concepto de enlaces químicos y de qué tratar, de cada subtemas de cada una de ellas. Okay. El enlaces químicos es utilizado para referirse a la unión que existe entre dos átomos, los cuales pueden ser iguales o diferentes, con el fin de formar una molécula. Los átomos están compuestos por un núcleo atómico y a la vez están rodeados por electrones, los cuales tienen carga eléctrica negativa. En un enlace químico puede participar entre los electrones que componen a los átomos. Enlaces químicos se unen en términos químicos, se dice que es una transferencia de electrones entre los átomos, el fenómeno de que ocurre en un enlace químico. Pues en esta primera concepto de enlaces químicos a tratar, los enlaces químicos se dice que es responsable de las interacciones atractivas de las moléculas y los átomos. En esa parte nos dice que hay diferentes o iguales átomos que están compuestos por un núcleo atómico. Entre ellos tienen una carga negativa, una carga eléctrica negativa. A continuación les daré el segundo subtema, lo que es clasificación de enlaces químicos. Muy bien, les hablaré sobre el segundo subtema, lo que trata de la clasificación de enlaces químicos. La clasificación de enlaces químicos depende del hecho de que se unan los átomos, o bien las moléculas. A la unión de átomos se le llama enlace entre átomos y la de moléculas se le conoce como enlace intermolecular. La clasificación de enlaces químicos entre átomos va a depender del tipo de elemento que participen en el enlace, ya sean metales o no metales. Los enlaces se pueden clasificar en 3 grupos principales: enlaces iónicos, enlaces covalentes y enlaces adaptivos. En estos 3 puntos de enlaces, clasificación de enlaces químicos nos da 3 tipos de principales grupos de clasificación. La primera clasificación de iónicos se define como fuerza que une a 2 átomos a través de una sección electrónica. Covalente es la fuerza que 2 átomos mediante la comparación de un electrón por átomos. Adaptivo, este tipo de enlace se caracteriza porque el par electrónico del enlace es entregado por un solo átomo. En esta clasificación nos define que la clasificación depende de que los átomos y las moléculas que se le conoce como intermolecular, y nos da 3 temas
sobre el iónicos y covalente activo. A través de ellos hay diferentes o iguales átomos y moléculas. Como bien los dije, que el iónico se define como entre dos átomos. ¿Qué quiere decir aquí? Que el átomo tiene dos fuerzas a través de una sección electrónica. Se unen, ya se forma a dos átomos electrónicas. En covalente es la fuerza entre dos átomos mediante comparación de un electrón por átomo. Muy bien, pues el concepto de enlaces químicos y practicación les da un poco de lo que tratamos de este tema. Y les dejo con mis siguientes compañeros que de igual manera representarán un video explicando sobre lo que cada tema de ellos. Aplicaciones y limitaciones de la regla del octeto. Principalmente, ¿qué es la regla del octeto? Establece que los átomos buscan tener 8 electrones alrededor de su órbita para hacer de una forma estable como los gases nobles. Como por ejemplo, ¿cuáles son los gases nobles? Es el helio, el neón, el argón, el criptón, el xenón y el radón. Y para que los átomos puedan tener 8 electrones, necesitan compartir sus electrones con otros átomos, como por ejemplo el átomo de cloro. El cloro solamente tiene 7 electrones alrededor de su órbita, por lo tanto no cumple con la regla del octeto, y para que lo cumpla necesita compartir sus electrones con otro átomo de cloro, como acá está el ejemplo. El cloro comparte un electrón con el otro átomo de cloro, y el átomo de cloro comparte su electrón con el otro, y a la hora de compartir ellos forman un enlace, y por lo tanto cada átomo de cloro ahora tiene 8 electrones y ya forman, ya establecen la regla del octeto, ya la cumplen. Las aplicaciones de la regla del octeto funcionan principalmente para los elementos del segundo periodo de la tabla periódica, que son el litio, el berilio, el boro, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor y el neón. Limitaciones de la regla del octeto. Una de las limitaciones de la regla del octeto es que el octeto está incompleto. Eso quiere decir que el octeto no cumple con la regla porque no tiene 8 electrones, sino que tiene menos de 8, o sea, tiene 7, 6, 5, 4. Otras limitaciones son que tiene más de 8 electrones. Cuando tiene más de 8 electrones quiere decir que tiene 9, 10 y por lo tanto ya no cumple con la regla del octeto, porque la regla del octeto se establece cuando tiene un átomo 8 electrones. Enlace covalente. ¿Qué es el enlace covalente? El enlace covalente se produce cuando dos átomos no metales se unen para alcanzar al octeto estable compartiendo sus electrones. Un ejemplo sería el oxígeno. El oxígeno solamente tiene 6 electrones alrededor de su órbita, por lo tanto no alcanza al octeto estable, porque para alcanzar al octeto estable se necesitan 8 electrones. Lo que hace el átomo del oxígeno es compartir sus electrones con otro átomo no metal, que sería el otro átomo de oxígeno, y cada átomo de oxígeno debería de compartir 2 electrones. Ya que compartieron 2 electrones cada átomo, se unen y hacen un enlace. Por lo tanto, cada átomo de oxígeno tendría 8 electrones y ya alcanzarían al octeto estable. Y el resultado de esta unión es O2, o sería oxígeno 2, ya que esa es la molécula que forma. El enlace covalente se divide en dos. El enlace covalente no polar son los que se forman entre dos átomos del mismo elemento y que comparten electrones equitativamente. Y los tipos de enlace no polar son el enlace simple, que solo está formado por un electrón, que comparte un electrón, aquí como por ejemplo el hidrógeno.
el hidrógeno comparte solamente un electrón con otro de hidrógeno. Eso sería más simple porque solamente comparten un electrón y forman la molécula de H2. El otro enlace es el enlace doble. El enlace doble es cuando los átomos comparten dos electrones con otro átomo y que el otro átomo también comparte dos electrones. Aquí el ejemplo es el oxígeno. El oxígeno comparte dos electrones con otro átomo de oxígeno que igual forma están compartiendo dos electrones y forman la molécula de O2 o oxígeno 2. El enlace triple. El enlace triple está formado por tres pares de electrones compartidos. Como acá en el ejemplo está el nitrógeno. El nitrógeno comparte tres pares de electrones con otro nitrógeno. Y de igual forma, el otro nitrógeno comparte tres electrones. Y por eso se le llama enlace triple, porque comparten tres electrones. El enlace covalente también se divide en enlace covalente polar. El enlace covalente polar nos dice que está formado por tres o más átomos y son los que no comparten electrones equitativamente. Un ejemplo sería la molécula de agua, H2O, que está formado por tres átomos, dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Esto sería el enlace covalente polar, que están formados por tres o más átomos. Teorías del enlace de valencia. ¿Qué es? La teoría de valencia explica la naturaleza de un enlace químico en una molécula y cómo se forma la molécula. La molécula se forma cuando dos o más átomos se unen por medio de un enlace químico. Por ejemplo, la molécula de agua, que es H2O, está formado por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. La teoría del enlace de valencia, ¿qué dice? Considera el solapamiento de órbitas atómicos de los átomos que forman un enlace químico. El solapamiento es cuando soplan a los átomos. Un ejemplo sería que el acercamiento de los átomos. Acá dos átomos están alejados y por medio del solapamiento se van acercando hasta que lleguen a formar un enlace. Por lo tanto, la teoría se resume en la regla de que el átomo central de una molécula tiende a formar pares de electrones. Teorías para explicar el enlace covalente y sus alcances. Existen dos teorías para explicar el enlace covalente. La primera teoría es la teoría del enlace de valencia y la segunda teoría es la teoría de las orbitales moleculares. Primeramente, la teoría del enlace de valencia nos dice que explica la naturaleza de un enlace químico en una molécula. Se resume en la regla de que el átomo central de una molécula tiende a formar pares de electrones. Y la teoría de las orbitales moleculares nos dice que es un método para determinar el enlace químico en el que los electrones no están asignados a enlaces individuales, sino que se mueven bajo la influencia de los núcleos de todas las moléculas. Hola amigos del primero L de Ingeniería Eléctrica. En la materia de química de la profesora Sandra Gómez Palacios, me tocó exponer sobre el enlace iónico en el equipo 3 que conformo. Bueno, se los voy a explicar. Acá tengo unos ejemplos. El enlace iónico. ¿Cómo se da el enlace iónico? El enlace iónico se da cuando un átomo cede por completo un electrón a otro átomo. Acá hay un ejemplo, átomo A y átomo B. El átomo A pierde un electrón y le cede el electrón al átomo B. Acá en el otro ejemplo, como podemos ver, el átomo A, por perder un electrón, se vuelve positivo y el átomo B, por ganar un electrón, se vuelve negativo. Y estos se juntan por una acción
de fuerzas electroestáticas, dando lugar a una sustancia iónica con carga positiva y carga negativa, aquí como lo vemos en este ejemplo. Para que se pueda hacer un enlace de tipo iónico debe de darse una serie de sucesos, tiene que pasar en una serie de sucesos. En primer lugar, debemos tener los iones formados, es decir, primero se nos van a formar los iones, suponiendo que hablemos del cloruro sódico o cloruro de sodio. El cloruro de sodio sería este, NaCl. Na sería el sodio y Cl sería el cloro. El sodio le regala un electrón al cloro. El sodio, por perder un electrón, se convierte en positivo, y el cloro, por ganar un electrón, se convierte en negativo. Una vez que tengamos las sustancias ionizadas, es cuando se juntan los átomos. N más Cl, cloruro sódico, N positivo y cloro negativo. Estas son dos etapas, la primera etapa y la segunda etapa. En la primera etapa estamos hablando de formación de iones. En la segunda etapa estamos hablando de la atracción electroestática. Básicamente, este compuesto no se va a formar de la nada. Primero deben estar los iones formados y ya daríamos lugar al compuesto iónico, que sería este y este. Los átomos no están formados por parejas en el universo. Esta forma parte de un espacio tridimensional. Los átomos que pierden electrones forman cationes y los átomos que ganan electrones forman aniones. El catión es positivo y el anión es negativo. El catión sería del sodio y el anión sería del cloro. Y llegamos a la red del espacio tridimensional, donde no solamente son parejas las cargas. En esta red las cargas positivas están rodeadas normalmente por cargas negativas y las cargas negativas están rodeadas por cargas positivas, como lo ven acá: negativo, positivo, 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 negativo, 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 positivo, negativo, positivo, negativo, así. Ahora ya no estamos hablando de una pareja, estamos hablando de una red, y esta red se le nombra red cristalina, y estos son los cristales iónicos. Como les digo, esta red ya es tridimensional, y un ejemplo sería que en esta red, en una carga positiva tiene otra carga, en la carga, atrás de la carga tiene otra carga, y así sucesivamente. También otro ejemplo sería hacer un cubo tridimensional: positivo, negativo, positivo, negativo, positivo atrás
negativo y así sucesivamente. Esto es un enlace iónico, así se forma, perdiendo y ganando un electrón y pasando por estos procesos. También me tocó exponer las propiedades iónicas. En las propiedades iónicas están formadas por redes cristalinas de las que les había hablado. Por lo tanto, son sólidas a temperatura ambiente. A temperatura ambiente son muy fuertes. Cuando se trata de sustancias disueltas, su conductividad es alta. Su dureza es bastante grande. Por lo tanto, tienen varios tipos de fusión y ebullición. Son solubles en solventes polares como el agua. Si hablamos ahorita de punto de fusión y punto de ebullición, porque su dureza es bastante grande y cuando es grande es fuerte, supongamos, para llegar al punto de fusión de el cloruro de sodio, el punto de fusión sería en torno a 800 grados centígrados y el punto de ebullición sería de 1460 grados centígrados. Debemos de tener una temperatura alta para lograr que todos los cationes y aniones se desprendan de los unos a los otros, para que se desprendan completamente. Bueno, esas son las propiedades. Y supongamos para raspar un elemento muy sólido y grande, podríamos utilizar algo demasiado duro para poder hacer eso y hacer que los cationes y los aniones se vayan separando. Un ejemplo sería con el diamante. El diamante es muy fuerte y podría raspar una superficie muy dura. Y otro ejemplo que les podría dar es de mover cargas, pero con un golpe fuerte. En una suposición sería que en esta línea que está con positivo, negativo y positivo, si le doy un golpe, muevo el positivo y reflejo a negativo, se mueve el negativo y refleja negativos y así sucesivamente. Ese movimiento haría que se pueda fracturar el elemento sólido. Y decir que las propiedades iónicas son solubles en solventes polares para la conductividad, podría decir meter el cloruro sódico en un vaso de agua y el vaso de agua tiene H2O. Entonces las gotas negativas o las corrientes negativas irían con el sodio positivo y viceversa. Las corrientes negativas irían con las corrientes negativas del cloro, irían con las corrientes positivas del agua, del H2O. Ese sería otro ejemplo. Bueno, amigos, esto fue todo por la exposición. Espero que les haya gustado. Redes cristalinas y su estructura. Para empezar vamos a hablar lo que son las redes cristalinas. Las redes cristalinas son un agrupamiento de estructuras cristalinas según el sistema axial utilizado para describir su red. Cada sistema de red consiste en un conjunto de ejes en una disposición geométrica particular. Por tanto, en la formación de un compuesto iónico, el metal cede electrones quedando como un catión. El no metal capta esos electrones y queda como un anión. Los cationes y aniones formados durante ese proceso
quedan unidos entre sí por atracción electrostática, formando una red cristalina altamente ordenada. Algunas de las redes cristalinas que se conocen son la triclínica, la monoclínica, la tetragonal, la hexagonal y la cúbica. Ya hemos visto lo que son las redes cristalinas. Ahora hablaremos sobre su estructura. La estructura cristalina es la forma sólida de cómo se ordenan o empaquetan los átomos, moléculas y iones que la conforman. Estos son empaquetados de manera ordenada y con patrones de repetición que se extienden en las 3 dimensiones del espacio. La cristalografía es el estudio científico de los cristales y su formación. El estado cristalino de la materia es la de mayor orden, es decir, todas las correlaciones internas son mayores. Esto se refleja en sus propiedades anisótropas y discontinuas. El grupo más pequeño de partículas en el material que constituye el patrón repetitivo es la celda unitaria. Reticular. La energía reticular o energía de red es la energía requerida para formar un molde de un compuesto sólido iónico a partir de sus iones gaseosos. Muestra la estabilidad de la red cristalina. La energía reticular presenta dimensiones de energía sobre mol y las mismas unidades que la entalpía estándar. Actualmente no es posible medir la energía reticular directamente. Sin embargo, si se conoce la estructura y composición de un compuesto iónico, puede calcularse o estimarse, es decir, obtener un aproximado mediante la ecuación que proporciona el modelo iónico y que se basa, entre otras leyes, como en la ley de Coulomb. Alternativamente, se puede calcular indirectamente a través de ciclos termodinámicos.